Historia de la filosofía. Volumen 1. Filosofía antigua. Filosofía patrística. Filosofía escolástica. 8. Parte primera. Filosofía antigua. Capítulo 4. La escuela eleática. 16. Caracteres del eleatismo. La escuela jonia no había aceptado el devenir del mundo, que se manifiesta en el nacer, perecer y mudar de las cosas, como un hecho último y definitivo, porque había procurado encontrar, más allá del devenir, la unidad y la permanencia de la sustancia. No había negado, sin embargo, la realidad del devenir. Tal negación es obra de la escuela eleática, que reduce el devenir mismo a simple apariencia y afirma que sólo la sustancia es verdaderamente. Por primera vez, con la escuela eleática, la sustancia se convierte por sí misma en principio metafísico. Por primera vez se la define no como elemento corpóreo o como número, sino solo como sustancia, como permanencia y necesidad del ser en cuanto tal. El carácter normativo que ya revestía la sustancia en la especulación de Anaximandro, que veía en ella una ley cósmica de justicia, carácter que los pitagóricos habían expresado mediante el principio de que el número es el modelo de las cosas, se toma como la definición misma de la sustancia por Parménides y por sus secuaces. Para estos, la sustancia es el ser que es y debe ser. Es el ser en su necesidad normativa, en su unidad e inmutabilidad, que hace de él el único objeto del pensamiento, el único término de la investigación filosófica. El principio del eleatismo marca una etapa decisiva en la historia de la filosofía. Presupone indudablemente la investigación cosmológica de los jonios y de los pitagóricos, pero la libra de su supuesto naturalístico y la lleva, por primera vez, al plano ontológico en el cual habían de enraizarse los sistemas de Platón y de Aristóteles. 17. Genófanes. Según los testimonios de Platón, la orientación propia de la escuela eleática fue iniciada por Genófanes de Colofón, quien fue el primero en afirmar la unidad del ser. Estos testimonios se han interpretado en el sentido de que Genófanes había fundado la escuela eleática, pero esta interpretación sobrepasa con mucho el significado de aquellos testimonios y es poco probable. El mismo Genófanes nos dice, en una poesía compuesta a los 92 años, que hacía ya 67 que recorría de un extremo a otro las tierras de Grecia, y esta vida errante es poco conciliable con un domicilio estable en Elea, donde habría fundado la escuela. La única prueba de su permanencia en Elea es una anécdota que cuenta Aristóteles. A los eleatas que le preguntaban si debían ofrecer sacrificios y lágrimas a Leucotea, Genófanes habría contestado, si la creéis una diosa, no debéis llorarla. Si no la creéis tal, no debéis ofrecerle sacrificios. Tenemos también noticia de un largo poema en hexámetros que Genófanes habría escrito acerca de la fundación de la ciudad. Pero todo esto no demuestra su estancia y la institución de una escuela en Elea. Tampoco es cierto que hubiera ejercido la profesión de rapsoda. Cierto es que escribió en hexámetros y compuso elegías y yambos contra Homero y Hesíodo. Resulta improbable, en fin, que Genófanes hubiera escrito un poema filosófico del cual no se tiene noticia. El punto de partida de Genófanes es una resuelta crítica del antropomorfismo religioso, tal como se revela en las creencias comunes de los griegos y tal como se encuentra también en Homero y en Hesíodo. Los hombres, dice, creen que los dioses han tenido nacimiento y poseen voz y cuerpo semejante al nuestro. Por esto, los etíopes hacen a sus dioses chatos y negros. Los tracios dicen que tienen ojos azules y cabellos rojos. También los bueyes, los caballos y los leones, si pudieran, imaginarían sus dioses a su semejanza. Los poetas han fomentado esta creencia. Homero y Hesíodo han atribuido a los dioses incluso lo que es objeto de vergüenza y de reprobación entre los hombres, robos, adulterios y engaños recíprocos. En realidad no hay más que una divinidad, que no se parece a los hombres
ni en el cuerpo ni en el pensamiento. Esta única divinidad se identifica con el universo. Es un Dios todo y posee el atributo de la eternidad. No nace, no muere, y es siempre la misma. En efecto, si naciese, eso significaría que antes no era, y lo que no es tampoco puede nacer ni dar nacimiento a nada. Genófanes afirma en forma teológica la unidad y la inmutabilidad del universo, pero esta unidad le parece difícil de ser comprendida y que solo puede ser entendida después de una larga búsqueda. Desde el principio, los dioses no lo han revelado todo a los hombres, sino solo buscando estos con el tiempo encuentran lo mejor. Es el reconocimiento explícito de la filosofía como investigación. En Genófanes se encuentran también indicios de investigaciones físicas. Considera que todas las cosas, e incluso el hombre, están formadas de tierra y agua, que de la tierra todo procede y todo vuelve a la tierra. Pero estos elementos, de un grosero materialismo, no ligan bien en su principio fundamental. Es notable cierto aspecto de su obra de poeta, su crítica de la virtud agonística de los vencedores en los juegos, que en tan alta estima tenían los griegos, y su afirmación de la superioridad de la sabiduría. No es justo anteponer a la sabiduría la sola fuerza corporal. Aquí, a la virtud fundada en la robustez física, se contrapone la virtud puramente espiritual del sabio. 18. Parménides. El fundador del eleatismo es Parménides. La grandeza de Parménides se manifiesta ya en la admiración que suscitó en Platón. Este lo utilizó como personaje principal del diálogo que señala el punto crítico de su pensamiento y que se intitula como su nombre y lo designa como venerando y a la vez terrible. Parménides era ciudadano de Elea, o Velia, colonia focense situada en la costa de Campania, al sur de Festrum. Según las indicaciones de Apolodoro, que sitúa su florecimiento en la 69 Olimpiada, habría nacido en el 540 o 539. Pero esta indicación está en contraste con el testimonio de Platón, según el cual Parménides tenía 65 años cuando, acompañado por Zenón, fue a Atenas y se encontró con Sócrates. Entonces era muy joven. Dada la gran elasticidad de las indicaciones cronológicas de Apolodoro, no hay motivo para poner en duda el repetido testimonio de Platón. Así pues, se debe considerar como probable que Parménides hubiese nacido hacia el 516 o 511. Aristóteles refiere en términos dubitativos la indicación de que Parménides hubiese sido discípulo de Genófanes. Pero, puesto que se debe excluir, como se ha visto, que Genófanes haya fundado una escuela en Elea, la indicación aristotélica tal vez no signifique más que Parménides recogió la corriente de pensamiento iniciada por Genófanes. Según otras indicaciones, Parménides recibió su educación filosófica del pitagórico Ameinias y llevó una vida pitagórica. Es el primero que ha expuesto su filosofía en un poema en hexámetros. Genófanes expuso ciertamente en versos sus ideas filosóficas, pero de manera ocasional, entremezclándolas con sus poesías satíricas. Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito habían escrito en prosa. El ejemplo de Parménides fue seguido únicamente por Empédocles. Del poema de Parménides, que probablemente solo tiempo después se citó con el título En torno a la naturaleza, nos quedan 154 versos. El poema estaba dividido en dos partes, la doctrina de la verdad y la doctrina de la opinión. En esta última parte, Parménides exponía las creencias del hombre común, proponiéndose, empero, respecto a ellas, un objetivo valorador y normativo. Aprenderás también esto, como sean verosímilmente las cosas aparentes, para quien las examina en todo y por todo. En consecuencia, Parménides presenta un complejo de teorías físicas probablemente de inspiración pitagórica. Al dualismo del límite y de lo ilimitado, hace corresponder el de la luz y de las tinieblas, que tal vez no era desconocido para los mismos pitagóricos, y considera la realidad física como un producto de la mezcla y a la vez de la lucha de estos dos elementos. La oposición entre estos dos elementos ha sido interpretada, a partir de Aristóteles, como oposición entre el calor y el frío.
Parménides, dice Aristóteles, toma como principio el calor y el frío, a los que llama él fuego y tierra. De esta forma, el dualismo de Parménides lo volvió a admitir Telesio en el Renacimiento. Pero esta parte en la cual Parménides se limita a exponer las opiniones de los mortales, contentándose con corregirlas según una mayor verosimilitud, no tiene más importancia que la de demostrar que Parménides quería hacer valer las exigencias de su método de investigación, aún en aquel dominio de la opinión al cual la verdad es extraña, para llevarlo a una mayor verosimilitud. El tema original de su filosofía es la contraposición entre la verdad y la apariencia. Solo dos caminos de investigación se pueden concebir. El uno consiste en que el ser es y no puede no ser, y este es el camino de la persuasión, puesto que le acompaña la verdad. El otro, que el ser no es y es necesario que no sea, y esto, te digo, es un sendero en el cual nadie puede persuadirse de nada. Por eso, solo hay un camino para el discurso, que el ser es. Pero este camino no puede ser seguido más que por la razón, puesto que los sentidos se detienen. Por el contrario, en las apariencias, y pretenden atestiguarnos el nacer, el perecer, el mudar de las cosas, es decir, a la vez su ser y su no ser. En el camino de las apariencias es como si los hombres tuviesen dos cabezas, una que ve el ser, otra que ve el no ser, y vagaran de acá para allá como tontos e insensatos, sin poder darse cuenta de nada. Parménides quiere alejar al hombre de la investigación sensible, quiere hacerle perder la costumbre de dejarse dominar por los ojos, por los oídos y por las palabras. El hombre debe juzgar con la razón y considerar con ésta las cosas lejanas como si las tuviera delante. Ahora bien, la razón demuestra enseguida que no se puede ni pensar ni expresar el no ser. No se puede pensar sin pensar algo. El pensar en nada es un no pensar. El no decir nada es un no decir. El pensamiento y la expresión deben en cualquier caso tener un objeto, y este objeto es el ser. Parménides determina con perfecta claridad el criterio fundamental de la validez del conocimiento que había de dominar toda la filosofía griega. El valor de verdad del conocimiento depende de la realidad del objeto. El verdadero conocimiento no puede ser más que conocimiento del ser, esto es, de la realidad absoluta. Tal es el significado de las famosas afirmaciones de Parménides. El pensamiento y el ser son lo mismo. Lo mismo es el pensar y el objeto del pensamiento. Sin el ser en el cual el pensamiento se expresa, tú no podrías encontrar el pensamiento, puesto que no hay ni habrá nada fuera del ser. Al ser que es objeto del pensamiento, Parménides atribuye los mismos caracteres que Genófanes había dado al Dios todo. Pero estos caracteres los reduce él a una sola modalidad fundamental, que es la de la necesidad. El ser es y no puede no ser. Es la tesis principal de Parménides, tesis que expresa lo que es para él el sentido fundamental del ser en general y que constituye el principio directivo de la investigación racional. La necesidad respecto al tiempo es eternidad, es decir, contemporaneidad, totum simul. Respecto a lo múltiple es unidad, respecto al devenir, o sea, al nacer y perecer, es inmutabilidad. En particular, Parménides no entiende la eternidad como duración infinita, sino como negación del tiempo. El ser nunca ha sido ni será, porque es ahora, todo él uno y continuo. Parménides fue el primero que elaboró el concepto de eternidad, y en efecto, el ser no puede nacer ni perecer, puesto que habría de proceder del no ser o disolverse en él, lo que es imposible porque el no ser no se puede hablar. El ser es indivisible, porque es todo igual y no puede ser en un lugar más o menos que en otro. Es inmóvil, porque reside en sus propios límites. Es finito, porque lo infinito es incompleto, y al ser no le falta nada. El ser es lo completo y la perfección, y en este sentido, precisamente, finitud. Como tal, Parménides lo compara con una esfera homogénea, inmóvil, perfectamente igual en todos los puntos. Pues hay un límite extremo. El ser es perfecto
por todas partes, parecido a la masa redondeada de una esfera igual desde el centro a cualquiera de sus partes. Por eso, pues, el ser es lleno, en cuanto es completamente presente a sí mismo y en ningún punto incompleto o deficiente de sí. El ser es autosuficiencia. Alguna de estas determinaciones, por ejemplo, la de la plenitud y el parangón de la esfera, han hecho pensar en una corporeidad del ser según Parménides. A partir de Seller, se ha afirmado que ni Parménides ni los demás filósofos presocráticos se han elevado a la distinción entre corpóreo e incorpóreo, como si fuese verosímil que hombres que lograron tal altura de abstracción especulativa pudiesen no haber concebido la primera y más elemental de tales abstracciones, la distinción entre lo corpóreo y lo incorpóreo. En realidad, la plenitud del ser significa su autosuficiencia perfecta, por la cual al ser no le falta ninguna de sus partes o no tiene defecto de sí en ninguna de ellas. Y la esfera no es, como demuestra el texto, más que un término de comparación que Parménides emplea para demostrar la finitud del ser, cuyos límites no son negatividad sino perfección. Se ha aducido, pues, para hablar la corporeidad del ser parmenidio, una frase de Aristóteles, la cual dice que Parménides y Meliso no admitieron más que las sustancias sensibles. Pero Aristóteles, que algunas líneas antes había dicho que estos filósofos no hablaban como físicos, esto es, no se ocupaban de las sustancias corpóreas, pretende solo decir con aquella frase que dichos filósofos no han admitido aquellas sustancias intelectuales, las inteligencias celestes, a las cuales, según él, se puede referir la ingenerabilidad y la incorruptibilidad que los eleatas atribuyen al ser. En realidad, Parménides formuló por primera vez con absoluto rigor lógico los principios fundamentales de aquella ciencia filosófica que muchos años más tarde se llamará ontología. Reveló, en efecto, con toda su potencia lógica, aquella normatividad intrínseca del ser que ya los filósofos jonios y especialmente Anaximandro habían expresado en el concepto de sustancia. Vuelve a emplear, para expresar la necesidad del ser, los mismos términos de que se había servido Anaximandro, la ley férrea de la justicia o del destino. La justicia no afloja sus cadenas, ni deja que algo nazca o sea destruido. Antes bien mantiene firmemente todo cuanto es. Nada hay ni habrá fuera del ser, puesto que el destino lo ha encadenado de manera tal que permanezca entero e inmóvil. La justicia y el destino no son aquí fuerzas míticas, son términos que sirven para expresar con evidencia intuitiva y poética la exigencia lógica absoluta del ser, que no puede no ser. Por primera vez en Parménides, el problema del ser se plantea como problema metafísico ontológico, es decir, en su máxima generalidad y no solo como problema físico. La pregunta, ¿qué es el ser?, cuya respuesta ha querido dar Parménides, no es equivalente a la pregunta, ¿qué es la naturaleza?, cuya respuesta habrían buscado los filósofos anteriores, incluso el propio Heráclito. En primer lugar, el ser de que habla Parménides no es solo el ser de la naturaleza, sino también el del hombre, el de las comunidades humanas o de cualquier cosa pensable. Y en segundo lugar, no tiene una relación directa con las apariencias naturales o empíricas, porque está más allá de tales apariencias y constituye su estructura necesaria, solamente reconocible con el pensamiento. La caracterización de esta estructura la da Parménides recurriendo a lo que hoy llamamos una categoría de la modalidad, la necesidad. El ser verdadero o auténtico, el ser del que no se puede dudar y que solo el pensamiento puede observar, es el ser necesario. El ser es y no puede no ser. Es esta una respuesta que la investigación ontológica daría a la misma pregunta durante siglos y más siglos, y que, desde cierto punto de vista, es también la única respuesta que ella puede dar. Una consecuencia inmediata de la misma es la negación de lo posible, ya que lo posible es lo que puede no ser, y según Parménides, lo que puede no ser, no es. En efecto, dice Parménides, nada hay que impida al ser llegar a sí mismo. Esto es, que le impida realizarse en su plenitud y perfección. Los megáricos expresarán esto mismo con el teorema,
Lo que es posible se realiza, lo que no es realizable, lo que no se realiza no es posible. La forma poética no es para el pensamiento de Parménides tan inflexible en su lógica rigurosa una vestidura de ocasión. La dicta el entusiasmo del filósofo que en el camino de la investigación puramente racional, la cual no concede nada a los sentidos y a la apariencia, ha encontrado el camino de la salvación humana. Parménides es verdaderamente pitagórico, en el sentido en que lo será Platón, por su convicción indestructible de que solamente mediante la investigación rigurosamente conducida el hombre puede alcanzar sin peligro la verdad. La imagen con que comienza el poema de Parménides del sabio transportado por yeguas fogosas, incólume, a través de todas las cosas, por la ruta famosa de la divinidad, manifiesta toda la fuerza de una convicción de iniciado, que tiene fe, no en ritos o misterios, sino solo en el poder de la razón indagadora. Así, en la personalidad de Parménides, por vez primera en la historia de la filosofía, se traban íntimamente el rigor lógico de la investigación y su significado existencial. La terribilidad de Parménides consiste precisamente en la extraordinaria potencia que en él adquiere la investigación lógica, enraizada como está en la fe, en su fundamental valor humano. Se ha visto a veces en Parménides el fundador de la lógica, pero esto es demasiado, o demasiado poco para él. Si la lógica se entiende una ciencia en sí, que sirva de instrumento para la investigación filosófica, nada es más extraño a Parménides que una lógica así entendida. Pero si por lógica se entiende la disciplina intrínseca de la investigación, entonces Parménides es el fundador de la lógica. Por otra parte, la pura técnica de la investigación podrá convertirse, con Aristóteles, en objeto de una ciencia particular solo después de que Parménides y Platón habrán mostrado, de hecho, todo su valor.